Continuamos en Psicología del Aprendizaje y hablemos de fundamentos del condicionamiento clásico. La investigación sobre el condicionamiento clásico comenzó con el trabajo de Pavlov, que estudió cómo aprendían los perros a anticipar la administración de comida. Hay procedimientos del condicionamiento clásico que establecen una asociación entre dos estímulos. Otros inhiben el funcionamiento de las asociaciones excitatorias. El condicionamiento clásico es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las mismas. Permite a los seres humanos y a los demás animales aprovecharse de la secuencia ordenada de eventos de su ambiente y aprender qué estímulos tienden a ir con qué eventos. Sobre la base de este aprendizaje, los organismos dan respuestas nuevas a los estímulos. Con el condicionamiento clásico aprendemos a predecir cuándo y qué podemos comer. También está involucrado en el aprendizaje de nuevas respuestas emocionales, como el miedo y el placer a estímulos que inicialmente no elicitaban esas emociones. Hablemos de los primeros años del condicionamiento clásico. En cuanto a los primeros trabajos, que comienza con Pavlov, era un fisiólogo ruso. En su tesis doctoral, Twigberg, en el 1974, presentaba en la Universidad de Pensilvania, en el 1902, en ella trató de condicionar el reflejo patelar de los estudiantes haciendo sonar una campana. Medio segundo, antes de golpear el tendón rotuliano situado bajo la rótula. Tras varios ensayos, solo con escuchar el sonido para elicitar este reflejo, es decir, la pierna de los estudiantes, al escuchar la campana se movía, sin tener que dar el golpecito con el martillo en su rodilla, pero sus hallazgos no despertaron interés. Los trabajos de Pavlov sobre el condicionamiento clásico fueron una extensión de su investigación sobre el proceso de digestión. Desarrolló técnicas quirúrgicas introduciendo a sus perros tubos y fístulas artificiales para recoger jugos gástricos. Los técnicos de su laboratorio descubrieron que los perros secretaban jugos gástricos en respuesta cuando veían la comida o a la persona que se les alimentaba. Los asistentes del laboratorio llamaban a estos jugos secreciones psíquicas. Durante muchos años este fenómeno tuvo escaso interés científico. Hablemos de los descubrimientos de Wolfson y Snarsky. Estos estudiantes se centraron en las glándulas salivares, que son las primeras glándulas involucradas en la descomposición de la comida. Wolfson estudió la respuesta salival a varias sustancias situadas en la boca, como comida seca, comida húmeda, agua ácida y arena. Cuando los perros experimentaban la sensación de estas sustancias en la boca, solo la visión de estas provocaba la salivación. Mientras Wolfson utilizaba sustancias naturales en sus estudios, Snarsky lo hacía con sustancias artificiales. Las sustancias también provocaban en la boca sensaciones de textura y sabor características. Estas sensaciones se denominan estímulos orofaríngenos. La primera vez que se ponía arena en la boca del perro, solo la sensación de esta provocaba salivación. Cuando se repitió varias veces el experimento, solo ver la arena provocaba salivación sin necesidad de introducirla en la boca. El perro aprendió a asociar las características visuales de la arena con las características orofaríngeas. A este tipo de aprendizaje se denomina aprendizaje de objeto, pues requiere asociar diferentes características de un mismo objeto. En los estudios posteriores sobre el condicionamiento, Pavlov utilizó procedimientos en los que los estímulos a asociar provenían de diferentes fuentes. Actualmente se utilizan estos métodos experimentales. Hablemos del paradigma del condicionamiento clásico. El procedimiento para estudiar la salivación condicionada de Pavlov conlleva dos estímulos. 1. Un tono de luz que no provoca salivación al principio del experimento. Y 2. Un alimento o solución ácida situada en la boca y esta sí provoca salivación fuerte la primera vez que se presenta. Pavlov se refirió al tono o la luz como estímulo condicional, pues la efectividad de este para provocar la salivación dependía de su emparejamiento repetido con la representación de la comida. Al estímulo de sabor ácido lo denominó estímulo incondicional, pues su efectividad para provocar la salivación era independiente del entrenamiento anterior. La salivación provocada por el tono o la luz se denominó respuesta condicional y la provocada por la comida y el sabor ácido era la incondicional.
Las respuestas y estímulos cuyas propiedades no dependían del entrenamiento previo se denominaron incondicionales, y las respuestas y estímulos que aparecen solo tras el entrenamiento previo eran las condicionales. Las abreviaturas de estímulo condicionado y respuestas condicionados son EC y RC. Las abreviaturas del estímulo incondicionado y respuestas incondicionada son EL y RL. Hablemos de situaciones experimentales. Pavlov realizó la mayor parte de sus experimentos con perros utilizando la técnica de la fístula salivar. Actualmente se realizan con ratas, conejos y palomas con procedimientos desarrollados por científicos de la segunda mitad del siglo XX. En cuanto al condicionamiento del miedo, tras el trabajo de Watson y Reiner en 1920, el condicionamiento de las reacciones emocionales ha sido uno de los principales centros de atención del condicionamiento pavloviano. Estos pensaban que al principio los niños están limitados en su reactividad emocional y asumieron que debe haber algún procedimiento sencillo por medio del cual el rango de estímulos que pueden despertar las emociones y su compuesto se amplía. Este procedimiento sencillo era el condicionamiento pavloviano. Watson y Reiner condicionaron la respuesta del miedo de un niño de 9 meses, Albert, a la presentación de una rata blanca de laboratorio. Albert no tenía miedo a casi nada, pero se dieron cuenta que cuando hacía sonar un ruido fuerte tras su cabeza, sí se asustaba. Utilizaron esta reacción incondicionada para condicionar el miedo a la rata blanca. Cada ensayo de condicionamiento consistía en presentar la rata a Albert y luego golpear la barra de hierro tras su cabeza. Al principio se acercaba a la rata cuando se le presentaba, pero tras 5 ensayos mostró una reacción de miedo intensa ante la rata. Lloriqueaba o sollozaba y se separaba de la rata todo lo posible, incluso a veces se caía y se escapaba gateando. Pero si se le presentaban sus juguetes, no aparecían la respuesta de miedo. Pero el miedo condicionado se le generalizó a otros objetos peludos, un conejo, un abrigo de piel, algodón. El miedo y la ansiedad pueden producir serios problemas psicológicos y conductuales. Desde el estudio de Watson y Reiner, con Albert, los investigadores han examinado el condicionamiento del miedo utilizando ratas de laboratorio. El estímulo incondicionado, aversivos, utilizado en estos estudios es una breve descarga eléctrica en las patas del animal mediante una rejilla metálica en el suelo. La descarga utilizada, como él tiene una intensidad y duración suficientemente baja para no producir daño, la descarga resulta aversiva porque es extraña. El EC puede ser un tono o una luz, poco antes de la descarga. Las ratas muestran su miedo quedándose quietas. Esta paralización es una respuesta a la anticipación de una estimulación aversiva. Los investigadores miden el miedo condicionado indirectamente registrando cómo el estímulo condicionado altera la actividad del animal. Una técnica popular para la medida indirecta del miedo condicionado es el procedimiento de respuesta emocional condicionada o supresión condicionada, RC. El procedimiento RC fue diseñado por Steck y Schindler en el 1941 y se ha utilizado mucho en el estudio del condicionamiento pavloviano. Primero, se enseña a las ratas a presionar una barra en una pequeña cámara experimental para obtener comida como recompensa. Cuando se ha presionado la barra unas cuantas veces, se administra la comida. Tras un entrenamiento, las ratas presionan la barra a un ritmo regular. Después comienza la fase de condicionamiento del miedo. En cada ensayo de condicionamiento se presenta el EC durante 1 o 2 minutos. Inmediatamente seguido hay una breve exposición a la descarga. Hay una separación de entre 15 y 30 minutos entre ensayos. Las ratas, por el miedo, no pueden presionar la palanca y esto hace que el procedimiento RC sea útil para medir la supresión de la respuesta inducida por el miedo. La adquisición del miedo al estímulo condicionado provoca una interrupción de la respuesta de presión de la palanca para obtener comida. Tras varios emparejamientos del EC con la descarga, el animal suprime la respuesta cuando aparece el EC. La supresión condicionada puede ser completa y el animal no presione más la barra de 3 a 5 ensayos de condicionamiento. Sin embargo, la supresión es específica del EC. Cuando este desaparece, las ratas vuelven a presionar la palanca para obtener comida. Para medir cuantitativamente la supresión condicionada, se calcula una razón de supresión. Esta razón compara el número de supresiones de la palanca que tiene lugar durante el EC con la que tiene lugar durante un periodo de línea
de base comparable anterior a la presentación del EC. La razón de supresión adopta el número 0 si la rata deja de presionar la palanca completamente durante el EC, ya que en este caso el numerador de la fórmula es 0. Si la rata no altera su ritmo de presiones, la palanca, cuando se presenta el EC, la razón tiene un valor de 0,5. Hay que recordar que una razón de supresión que indica 0 quiere decir que no hay ninguna respuesta durante el EC, lo que representa la mayor supresión posible de respuesta. Cuanto más pequeña es la razón de supresión, más paralizado está el animal porque el EC provoca más miedo condicionado. En el procedimiento de supresión condicionada de lamento, la presentación de un estímulo condicionado que provoca miedo da lugar a una supresión de la conducta del ameteo. En este procedimiento se requiere menos entrenamiento para hacer que las ratas beban del tubo del que se requiere para que presionen una palanca para obtener comida. En este procedimiento también se registra el tiempo que el animal tarda en completar un total de 5 segundos de lameteo como medida de supresión de la respuesta. Hablemos de condicionamiento de parpadeo. El reflejo palpebral es un reflejo discreto, muy parecido al reflejo patelar. Es uno de los primeros componentes de la respuesta de sobresalto y se da en diversas especies. Al dar una palmada cerca de los ojos o un soplo de aire cerca de ellos a través de una pajita, podemos hacer que se parpadee. Pero si a este soplo de aire le procede un tono breve, es posible que la persona aprenda a parpadear cuando aparece el tono, anticipando el soplo de aire. Al comienzo del desarrollo de la teoría del aprendizaje, el condicionamiento palpebral se utilizó principalmente en humanos y aún tiene interés en la investigación, debido a los avances en nuestra comprensión de los sustratos neurobiológicos de este tipo de aprendizaje. Steinmetz, en el 1999, destacó que el condicionamiento palpebral proporciona un medio excelente para la observación directa de una conducta simple y puede utilizarse para valorar procesos biológicos y psicológicos básicos en seres humanos, tales como el aprendizaje y la memoria, el desarrollo, la conciencia, la atención, la activación y el envejecimiento natural. Las investigaciones neurobiológicas sobre el condicionamiento palpebral se han realizado con conejos domésticos principalmente. La preparación del condicionamiento palpebral fue llevada a cabo por Gormezano. Los conejos domésticos son ideales para este tipo de investigación debido a su disponibilidad, a que son sedentarios, a que toleran bien las restricciones del movimiento y que rara vez parpadean, en ausencia de aire o irritación del ojo. El condicionamiento palpebral de los conejos es relativamente lento. Requiere cientos de ensayos para obtener un nivel significativo de respuesta condicionada. Hablemos del seguimiento del signo. Los estudios de Pavlov se centraron en la salivación y en otra respuesta de carácter reflejo y afianzaron la idea de que el condicionamiento clásico tenía lugar únicamente en sistemas de respuesta reflejos, pero en los últimos años se han abandonado esta visión restringida del condicionamiento pavloviano. Uno de los paradigmas que ha contribuido a la concepción actual de este condicionamiento es el de seguimiento del signo o automoldeamiento. En el ambiente natural, la disponibilidad de comida puede predecirse a partir de algunos aspectos de la propia comida, que se pueden percibir a distancia, como el aspecto de dicha comida. Para un halcón, el ver un ratón en movimiento es una clave que indica alimento. El seguimiento del signo se estudia en el laboratorio presentando un estímulo visual discreto y bien localizado, justo antes de cada administración de alimento. El primer experimento de este tipo se realizó con palomas y lo realizaron Brown y Henkis en el 1968. Se ponían los animales en una cámara experimental que tenía una tecla circular que se podía iluminar y las palomas podían picotear. Las palomas periódicamente podían comer durante unos segundos. La tecla luminosa se encendía a 8 antes de cada administración de comida. Las palomas no tenían que hacer nada para que apareciera la comida. Esta se administraba automáticamente después de la iluminación de la tecla de respuesta, independientemente de lo que hicieran las aves. Como las aves estaban hambrientas, lo lógico era pensar que irían a picotear la comida en cuanto se encendiera la luz, pero esto no fue así.
En lugar de esperar a que se encendiera la luz para ir al comedero, fueron ellas a picotear la tecla. Este comportamiento resultó curioso, porque no era necesario que hiciera nada para tener acceso a la comida. Después de este experimento se han hecho otros con pollos, codornices, carpas. Todos estos experimentos sobre el seguimiento del signo es una herramienta útil para el estudio del aprendizaje asociativo. En estos experimentos con palomas, el EC es la iluminación de las teclas de respuesta y el EL la representación de la comida. El aprendizaje es rápido cuando el EC se presenta justo antes que el EL. Se puede ver un ejemplo del seguimiento del signo con palomas. El seguimiento del signo solo es posible en situaciones en las que el EC tiene una localización precisa, por tanto puede ser seguido. En un estudio se utilizaron como EC claves contextuales y espaciales difusas de las cámaras en las que las palomas recibían comida periódicamente. El aprendizaje de la asociación se manifestó en forma de un incremento de actividad más que como una respuesta de aproximación específica. En otro, se compararon una luz bien localizada y un sonido con el EC para la comida. Solo la luz estimuló la conducta condicionada de aproximación o seguimiento del signo. El EC auditivo provocaba una aproximación al comedero en lugar de a la fuente de sonido. Estos experimentos muestran que para que tenga lugar el seguimiento del signo EC, tiene que ser de una modalidad y configuración apropiadas. Un factor también muy importante es la relación entre la cantidad de tiempo que los sujetos pasan en el contexto experimental y la duración de cada presentación de EC, y se obtienen mayores niveles de seguimiento del signo con mayores exposiciones al contexto experimental en relación a la duración del estímulo CEC.